Con su permiso, señor presidente. Señoras, señores, muy buenos días. Les comparto el informe de la reunión que sostuvimos el día de ayer, su servidor y el secretario de Estado, Mike Pompeo. El primer tema de la agenda, por supuesto, y como era esperado, fue la evaluación de los primeros 45 días del acuerdo alcanzado el día 7 de junio en Washington. Como lo sostuvimos entonces, México ha adoptado una estrategia conforme a su ley y a sus decisiones, y el despliegue de la Guardia Nacional, así como la aplicación de la ley de migración, la ley correspondiente, ha llevado a que tengamos una reducción en el flujo migratorio alrededor del 36.2%. 36.2%. Como lo informé entonces, para México es un motivo de preocupación, por supuesto, de manera permanente, el que haya un flujo tan grande de personas a las que no podemos proteger, porque son anónimas. Entonces se ha procedido a aplicar lo que la ley mexicana dispone. Esto es importante y lo subrayo, porque si ustedes recuerdan el debate hace apenas 45 días, era si aplicábamos lo que Estados Unidos propone, que es el tercer país seguro, que es una estrategia diseñada en Estados Unidos. Entonces, en la reunión de ayer hicimos ver que las decisiones que México ha tomado, de acuerdo a su propia ley y a sus decisiones, sus orientaciones, ha sido eficaz y hemos podido responder a una preocupación propia, que es la necesidad de que quienes transcurran por nuestro territorio lo hagan conforme a las normas mexicanas vigentes. Consecuentemente, el secretario de Estado me hizo saber que el gobierno de Estados Unidos respeta esas decisiones y los avances que hemos obtenido, y acordamos reunirnos de nueva cuenta para ese y otros temas en Washington dentro de 45 días. Desde luego, esto fue en un ambiente muy cordial, debo decir, y también pudimos nosotros plantear lo que son las preocupaciones mexicanas sobre varios temas que paso a comentar con ustedes y a informar a la opinión pública. En primer lugar, nos reporta la Secretaría de la Defensa Nacional, así como la Fiscalía General de la República, que hay un incremento en el número de armas que se han registrado en México en diferentes hechos delictivos. Armas pequeñas, 9%, rifles 9%, rifles automáticos 63% y armas de asalto 122%. Por lo consiguiente, le hemos pedido al gobierno de los Estados Unidos que se organice un operativo, Estados Unidos desde luego en su territorio, nosotros en el nuestro, pero sobre todo me refiero al norteamericano, porque pasar con armas de Estados Unidos a México, en México es ilegal, en Estados Unidos no lo es, pero en México sí. Y pedimos corresponsabilidad y que ellos puedan actuar en esos puntos fronterizos que paso a señalar: Tijuana, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros. Tijuana, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros. El secretario de Estado me manifestó su interés en contribuir por parte del gobierno de los Estados Unidos a esto, de suerte que Secretaría de Seguridad Pública, Guardia Nacional, Secretaría de Defensa Nacional, Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República, cada cual de acuerdo a sus competencias, pasarán en los próximos días, junto con las autoridades norteamericanas, a organizar estos operativos, que me parece muy significativo mencionar. Esto nos lo han hecho saber y nos lo han subrayado además los gobernadores del norte del país con toda razón, porque tienen la preocupación de que este incremento signifique también un incremento en el índice delictivo y el número de homicidios en el norte del país en particular. De suerte que este operativo próximamente se estará iniciando. Otro tema que planteamos tiene que ver con la recuperación de los activos de la organización criminal que dirigió el Chapo Guzmán. Y ahí lo que hemos propuesto es que se integre un grupo binacional. En el caso de México estaría compuesto, además de la Secretaría de Relaciones Exteriores,
por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por ser de área de su competencia, así como por la Fiscalía General de la República, respetando su autonomía, y otras dependencias que deban participar, con el propósito de que los activos de esa organización criminal sean recuperados por el Estado mexicano y puestos a disposición para otros fines. De poco serviría una detención y procesamiento de un personaje como el Chapo Guzmán si los activos no se recuperan. Esto es algo que nos ha subrayado el señor presidente de la República y que le fue planteado el día de ayer al secretario Pompeo, quien lo vio con suma simpatía, de suerte que en los próximos días seguramente estaremos avanzando muy rápidamente en este objetivo estratégico. También se planteó la preocupación de México respecto al asunto del tomate. No es un asunto técnicamente bilateral. O sea, no estamos hablando de una negociación entre la Secretaría de Economía y la Secretaría de Comercio. Este es un diferendo técnicamente, legalmente, al interior de Estados Unidos. Es decir, es una investigación sobre prácticas de dumping que debe resolverse al interior de Estados Unidos. Pero de todas maneras se le manifestó al señor secretario que a nosotros nos preocupa mucho por la afectación a 1.4 millones de personas en México, si se sigue adelante con lo que hasta ahora conocemos. Cosas tan absurdas como revisar en la frontera, en los puertos fronterizos, el 100% del tomate. Eso significaría paralizar cuando menos 3 puntos fronterizos. Es imposible y se echaría a perder el tomate. Entonces, esto va más allá del sentido común, de la lógica, de lo que es justo o puede ser admitido, y se lo hicimos saber porque le preocupa mucho a nuestro país y así fue la instrucción que recibí del señor presidente. Se comprometió el señor secretario de Estado a revisar esto, aunque no es área de su competencia, pero es un tema que México está poniendo en la mesa. Asimismo, también planteamos que las repatriaciones de mexicanos, que por cierto debo subrayar, el número de mexicanos que tienen visas de trabajo en Estados Unidos por tercer año consecutivo es mayor al número de repatriados a México. Y los repatriados queremos que tengan la posibilidad de ser repatriados por vía aérea a la Ciudad de México y no nada más que nos lo pongan en la frontera. Por eso este programa que estoy refiriendo estuvo vigente hasta el año 2018. Queremos que se reinstale este programa. Entonces, estas fueron algunas de las principales cuestiones que ayer conversamos, que tienen que ver con lo que yo llamaría agenda de preocupaciones o propuestas de México. Otro punto es el que tiene que ver con la cooperación hacia Centroamérica. Le hicimos saber que el día viernes se inició el programa Sembrando Vida en El Salvador con financiamiento de México, con lo cual se convierte México en el país con la acción de cooperación más grande en este momento en El Salvador para empleo inmediato. Y próximamente lo será también en Honduras. Honduras es el país que está enviando más personas a México y a los Estados Unidos el día de hoy. Yo diría que es casi un éxodo. Entonces tenemos que corresponsabilizarnos, y así le decía yo ayer al secretario de Estado, de apoyar y buscar alternativas allá en Honduras. Y es lo que vamos a hacer, lo que vamos a tratar de hacer. Y desde luego que me platicó el secretario de Estado que iba a estar ayer en El Salvador y lo estuvo, pero necesitamos que haya una corresponsabilidad y un compromiso mayor de los Estados Unidos respecto a la inversión y a las oportunidades de desarrollo en esos 3 países, Honduras, Guatemala y El Salvador. De manera que estos fueron los principales temas que ayer conversamos. Creo que fue una reunión exitosa desde el punto de vista de los intereses de México y para los próximos 45 días lo que nos ha marcado el señor presidente es que se siga con el trabajo que se anunció, pero con un elemento cualitativo muy relevante, que es la inconformidad
que nos manifestó hace un momento en el Gabinete de Seguridad del Presidente de la República del estado que guardan las estaciones migratorias y el trato a los migrantes de Honduras, Guatemala, El Salvador y otros países. Entonces, se ordenó que esta semana el Instituto Nacional de Migración presente el modelo de estaciones con las que va a trabajar y los trabajos que va a hacer, iniciando en el estado de Chiapas, Tabasco y en el norte del país. Por parte del Fondo Yucatán, ordenó el presidente que se dispusiera de 60 millones de pesos que necesita el INAMI para estos trabajos, y habrá otras fuentes de financiamiento que tienen que ver con el propio presupuesto del INAMI. Entonces, en esta semana debe presentar el INAMI el modelo de estación migratoria que habremos de tener en México a partir ya de los próximos meses que se inicien los trabajos. Bueno, ese sería el reporte. Muchas gracias y pues pasamos a preguntas sobre este tema. ¿Usted? Sí. Gracias. Buenos días, canciller presidente. El día de ayer se informó que no se había tratado el tema de un tercer país seguro. Sin embargo, recientemente Donald Trump anuncia las medidas con las cuales se les estaría negando el asilo a los migrantes que no lo soliciten en el primer país de tránsito. ¿Esto de qué manera se abordó el día de ayer y en qué calidad queda México en este aspecto? Gracias. A ver, preciso, aclaro, con mucho gusto. ¿El tercer país seguro qué es? El tercer país seguro es un tratado que tiene Estados Unidos con Canadá, que consiste en que las personas que buscan asilo en Estados Unidos, los que desean, que llegan por el norte o a Canadá, hacen todo su trámite en Canadá, no en Estados Unidos. Y todo el trámite. El gobierno canadiense se compromete y se corresponsabiliza de apoyar al norteamericano en esa tarea. Ese es el Tratado Tercer País Seguro que tienen vigente con Canadá desde hace ya varios años. México ha dicho ya en varios momentos desde la transición que nosotros no aceptaríamos eso. Y la conversación en Washington el día que culminó el día 7 de junio fue: México va a aplicar sus políticas. ¿En dónde están esas políticas? Pues en la Constitución, en las leyes mexicanas vigentes, porque en nuestro país una persona que ingresa y no se registra o no presenta sus documentos, dice la ley mexicana que entonces México lo que tiene que hacer es retornarlo. O bien ofrecerle la condición de refugio. Si una persona dice yo quiero ser refugiado, bueno, pues tiene todo el derecho a tramitarlo, por supuesto. Es lo que dice la ley mexicana. Entonces nosotros dijimos, nosotros vamos a hacer lo que nuestra ley dice. Y el despliegue de la Guardia Nacional se había ya anunciado, si ustedes recuerdan, para esas fechas. Entonces, el día de ayer no hablamos del tercer país seguro porque no es parte de la agenda. ¿Por qué no es parte de la agenda? Porque México logró sus objetivos. Hay una caída importante en el flujo, como se había dicho desde junio, y por lo tanto pues no hubo discusión sobre el tercer país seguro, que insisto, es una propuesta que estuvo en la mesa pues en aquellos días, en situación muy difícil, pero que nosotros no admitimos. Y seguimos en lo mismo. O sea, no ha habido cambio. Ahora, respecto a las medidas que tomaron hace una semana, pues habrá que ver cómo evolucionan en sus cortes. Eso no lo sé. No es una materia bilateral, lo aclaro. Es una disposición jurisdiccional de Estados Unidos. No afecta a nuestras leyes y no afecta a personas mexicanas. ¿Sí? Buenos días, canciller. Alberto Rodríguez, SP Noticias. Acaba de decir que se están aplicando las leyes mexicanas, pero bueno, hay un caso en Tenosique, Tabasco, en donde la Secretaría de Comunicación y Transporte prohibió que dieran servicio a personas sin documentos, que tenían que enseñar que eran mexicanos o que estaban legalmente en el país para que se les diera el servicio de taxi. Esto no parece que esté cumpliendo con la ley. ¿Taxi? En Tenosique, sí, en Tenosique hay varios reportes de varios diarios. A ver, pasó el del 3 de julio, el de principio, el de este mes. Se está sucedió. pidiendo a las personas, y esto sucede, te voy a poner un símil. Tú vas en un avión y siempre tienes identificación. Y eso es lo que dice la ley. ¿Y en los taxis?
O sea, Pues incluso hasta no sé en como ese caso en consumidor. particular, si me das ese caso, te podría yo dar un punto de vista. Es un caso. Pero lo que te diría es, las personas que están comprando boletos de autobuses, de aviones, en fin, tienen que identificarse. Eso no es violatorio de ninguna ley, está en la ley. Se hicieron, y ya incluso se hizo una propuesta de modificación a la ley que está en la Cámara de Diputados para que sea más completo. Pero yo no entiendo por qué eso es una violación a un derecho. O sea, ¿por qué todos tenemos que presentar nuestra documentación como mexicanos cuando viajamos a nuestro país en un avión? Porque eso está bien, y si alguien le pide su identificación en un autobús, eso está pésimo. No, Es exactamente lo este mismo es un principio. servicio. Te voy a decir por qué. Porque si no, tú no me puedes, yo no podría a ti garantizar tu seguridad. Si tenemos en México personas que no sabemos quiénes son ni qué están haciendo, ¿cómo te voy a garantizar como Estado mexicano la seguridad personal? Pero eso aplica para cualquier ciudadano, ¿no? O sea, realmente el gobierno no tiene la manera de saber. Cuando viajas te tienes que identificar. Tú dices un taxi, voy a investigar ese caso para no… Sí, darte una es Fuente Nocique, Tabasco, del 3 de julio está el Tú me lo reporte. das y lo aclaramos con mucho gusto, o lo investigamos o preguntamos por qué. Sí, porque Pero en general el principio de identificación cuando viajas yo creo que está establecido claramente y no es violatorio a ningún derecho humano. Bueno, por eso haría que también luego en el metro nos pida identificación, o en un microbús, o en el metrobús, ¿no? Voy a ver el caso del taxi, nada más te lo pongo al revés. O sea, a ti te llama la atención que sea un taxi. Sí, a mí me llama la atención que para un traslado tan corto… ¿Cuándo fue ese día? ¿Cómo, perdón? ¿Cuándo fue el evento? El 3 de julio salió la noticia. ¿En dónde? Varios diarios de circulación nacional. Ah, salió en unos diarios, ok. Me das el reporte y yo con mucho gusto lo investigo. Sí. Sí. Buenos días. Canciller, preguntarle por un lado si se tiene un cálculo de cuánto es la fortuna del Chapo Guzmán, o todavía no saben en este sentido, y si dice que vio con simpatía, ¿sí se va a hacer la comisión binacional o todavía será un análisis? Y nada más para precisar, usted decía en un comunicado ayer que usted consideraba que no es necesario iniciar negociaciones de un tercer país. Preguntarle si el secretario de Estado dijo que no es necesario o de plano no hablaron de este tema. Gracias. Sobre la comisión binacional es una propuesta. Me dijo que la vio con simpatía, o sea que la vio bien, pero tengo que esperar la respuesta oficial. No esperaría yo una respuesta negativa si me dijo que la ve con simpatía o de manera positiva. Eso seguramente ocurrirá en los próximos días. De todas maneras, debo decir que México ya cuenta con casi todas las constancias del juicio, porque ya las pedimos, y han sido puestas a disposición de la Unidad de Inteligencia Financiera y remitidas también a la Fiscalía General de la República. ¿Para qué necesitaríamos trabajar junto con Estados Unidos? ¿O por qué tendríamos que trabajar junto con Estados Unidos? Porque hay información sobre activos en el sistema financiero o en otras áreas que Estados Unidos tendría y que debería compartir con México, igualmente que nosotros tendríamos que compartir con ellos información también respecto a México. Entonces, por eso sería bueno tener un grupo de trabajo formal de naturaleza binacional que rinda cuentas de qué avances se tiene sobre ese punto en particular. Sobre lo del tercer país, seguro, ayer lo puse porque es lo que le manifesté yo en la reunión. Lo que hice yo en el comunicado es reproducir las posiciones de México. Él no se refirió a este tema. No. ¿Y ya se sabe a cuánto asciende más o menos el… Bueno, hay diferentes estimaciones, esa es una de las discusiones, las primeras discusiones, porque hay cifras muy disímbolas, depende de qué fuente tengas, pero se maneja desde que son uno de los networks más ricos del mundo. ¿Te acuerdas que hasta Forbes sacó un reportaje especial sobre eso? Hasta estimaciones más recientes de algunos medios en Estados Unidos que te hablan de 12, 15 mil millones de dólares. Una de las primeras cuestiones que tiene que hacer el Grupo Binacional es determinar cuál es este universo y cómo está compuesto y quién va a hacer qué. Por eso es muy importante integrarlo. Sí. De lo detectado en México no hay una cifra. Son estimaciones, nadie tiene una cifra terminada hasta que no se tenga la investigación. Se tienen estimaciones. Allá atrás, por favor.